Ahora aquí está, miren, la red de los invitados está activada. Yo la desactivaría. Vamos a guardar. Pero en caso de que ustedes quieran activarla, pues ya sea la 2.5 y la 5G, ahí la ponen. Seguridad, tienen que poner alguna seguridad, una contraseña o algo. Aquí le ponen la contraseña. Y luego aquí abajo los permisos, dice aquí, permitir que los invitados se puedan ver uno al otro. Aquí le pueden poner. Bueno, aquí vamos a ponerle, nomás para que me deje esa contraseña. Dice aquí, permitir que los invitados se puedan ver uno al otro, y no con sus ojos, sino los dispositivos, que puedan ver quién está conectado dentro de la misma red y se puedan intercambiar información. Y aquí, permitir, dice aquí, que los invitados tengan acceso a tu área local. ¿Qué quiere decir? Que si tú seleccionar aquí, tus invitados también van a poder ver a tu área privada, tu red privada, como tus computadoras de escritorio, de oficina, tus dispositivos personales. Y pues si alguno de estos le haya muy bien a la informática, pues te puede hasta hackear tu información. Por eso esto, pues no lo pongan, salvo que ustedes quieran transmitirle o alguna información o algunos archivos, pues denle acceso. Si no, ni siquiera activen el la red de invitados. Yo no la voy a activar, pero si la quieren activar es aquí, en estos dos, presionándole. Le pongo guardar. Ahora me voy aquí abajito donde dice wireless schedule, o sea, el horario de lo inalámbrico. Aquí pues tenemos que poner de dónde va a obtener el horario, pues, para que esté sincronizado según en la parte donde tú estés, este, la zona. Por ejemplo, lo puedo poner aquí que estoy en Mazatlán, le pongo OK y ya te va a dar la hora exacta. Aquí nos marca, supongamos que es 19 de noviembre de 2019, que esto sea el tiempo, es simulado y son las 7:44. Si esto está bien, entonces tú haces tus ajustes. Dice aquí qué horario se va a ver, se va a permitir el Wi-Fi. Pues aquí miren, diario, a qué hora se va a desconectar de 12 se puede decir, de la mañana a las 11 a.m. del día siguiente. O sea, 12 de la noche a 11 de la mañana. Ese es diario. Y lunes y martes se va a pagar de las 12 de la noche, de la medianoche, hasta la siguiente 12 de la medianoche. O sea, todo el día completito no va a haber, de estos 2 días no va a haber internet. Y lunes y martes igual, de las 12 de la noche a la 1 de la tarde del mismo día, y este es de 2 días. O sea, es aquí nomás, ustedes lo que quieran. Vamos a agregar uno para que vean, de cuándo se va, ir perdón, el internet. Vamos a ponerle 4 y le pongo así nomás para no, confundirme con los otros. ¿Cuándo se va a repetir? Vamos a poner que sea todos los viernes. Todos los viernes. Vamos a ver aquí. Vamos a ver si se grabó. Vamos aquí abajito. Todos los viernes. No se grabó. Por alguna razón no se grabó. Ahora vamos a ver si. Bueno, pero no sé cuántos. Tal vez porque es simulado y no me deja. Pero por ejemplo, lo podemos modificar. Vamos a modificar de las 12 a la 1. Este es del siguiente día. Entonces lo podemos poner que sea a las 3. De 3 de la tarde, supongamos
a 12 del siguiente día, a 12 del mediodía. Y qué vamos a ponerle aquí que sean los sábados, los domingos, no sé que sean los domingos. Lo ponemos guardar. Y aquí ya lo volví a dejar donde mismo. No me deja modificarle por alguna razón. Pero así es como podemos así hacer ajustes. Ahora nos vamos a la función WPS. Y esta, lejos de conectarse con contraseña, se conecta con PIN. Yo la verdad no recomiendo que lo tengan activado porque hay aplicaciones que muy fácilmente se pueden romper esos números y se roban el internet. Ajustes adicionales, pues obviamente eso no lo ocupamos. Aquí algunos que son gamers que te pueda utilizar, por ejemplo, abrir puertos. Aquí están abriendo el puerto 53, es un ejemplo. Vamos a ver si nos deja abrir uno. Vamos a ponerle, por ejemplo, que sea el Free Fire, algún juego, Free Fire, por decirlo así. Está Free Fire. La dirección IP de tu equipo, del jueguito. Vamos a poner que sea 192.168.0.125. Que así tenga. Recuerden, este es el rango de las IPs de este ruteador. Del 0, 100, 101 hacia adelante. O presionas aquí para ver qué equipos están conectados. Pero si no lo has conectado y le vas a agregar esa IP, ya lo sabes. Puerto externo normalmente andan en el 3245. El puerto interno tú se lo puedes cambiar, pero pues ya te recomiendo que lo dejes igual para mientras le vas entendiendo lo de los puertos. Estos puertos, lo tomé al azar, pero normalmente muchos de los juegos andan en estos puertos, muchas consolas. Protocolos, si sabes cuál es, de TCP UDP, si no, pues ponle todo, no te preocupes. Y aquí activar esta entrada, si le pones guardar, dice la dirección IP should be the subnet. Sí, no me deja, entonces vamos a ver, porque no está. Aquí hay equipos conectados, miren, aquí está, 0100, 0108, 0104. Vamos a ver como si fuera este de gamer, mire, el 101. Aquí está, 0101. Lo ponemos guardar. Por alguna razón no la deja, pero debería, todo esto es simulado, pero si por ejemplo ustedes, como les dije, su dirección IP es el 100 del ruteador, entonces ustedes pueden utilizar desde el 1, desde el 3, pero presionando aquí donde dice que equipos están conectados, es simplemente señalarlo y ahí les va a poner qué dirección IP, ya le ponen guardar. Miren, sigue marcando error, pero es por eso, es porque esto es simulado. Yo lo he hecho en vivo, no con este ruteador, pero pues con otros es lo mismo, ¿verdad? Y aquí ya igual se puede modificar el que está aquí, nomás que no me va a dejar porque por alguna razón los que ya están no los deja modificar. UPnP, lo recomiendo que esté activado igual para las consolas, pero cuando lo activan, se activan para todos, no nomás para ciertos equipos. Si sienten que tienen desconexiones o que el ping es muy alto o cosas así, traten de activarlo para ver si eso les mejora. Porque hoy en día, la mayoría si no es que todas las proveedoras de internet, cuando menos en México, te dan una IP bajo NAT CG, que es una red virtual para varios equipos. Comparten una misma IP para varios equipos porque pues ya las IP versión 4 ya están casi nulas, ya no hay, ya se saturaron. Pero si tú lo estás poniendo en un negocio y tienes una IP fuera de NAT que ahí estés pagando, y en mi caso yo pago 100 pesos por la IP pública fuera de NAT, la dinámica, la estática creo que cobran 500 pesos, pero pues a mí con la dinámica me sirve para lo que yo hago. Yo sí puedo abrir puertos, me funciona, hago mis conexiones remotas. Entonces,
Para eso es esta parte. En el DMZ de militarización, aquí automáticamente estás abriendo puertos. Todo a la dirección IP que tú selecciones. Por ejemplo, digamos aquí en este Mercusis test de byte, y me va a volver a marcar, me imagino, error. No, este sí lo guardó. Miren, aquí está. Entonces aquí en eh, todo el tráfico que vaya aquí no va a tener restricciones. Esto es peligroso si no sabes cómo funciona. Para las consolas no hay problema, pero una computadora queda al descubierto en la calle y pues cualquiera puede entrar y hackear tu información. Entonces aquí está el parental control, como les dije. Igual hay que activar el día. Aquí hay que activar más bien sincronizar el reloj. Y aquí podemos agregar una regla. Vamos a agregar una. ¿Qué le vamos a poner? Vamos a ponerle que sea Face. El Facebook. Y a qué equipo le vamos a aplicar esa regla. Vamos a aplicársela aquí a este. Pueden ser a varios, ¿verdad? Pero yo en este caso nomás se lo voy a agregar a este. Le pongo agregar. Y aquí ya está agregado. Vamos al siguiente. ¿Qué páginas de internet va a bloquear que contengan esas letras? Vamos a ponerle Facebook. Vamos a ponerle Face. Vamos a ponerle alguna otra. Instagram. Vamos a ponerle alguna otra que puede ser TikTok. Y ya con esta formato inválido. Entonces quiere decir que no puede detener, o más bien retener. No, sí. Aquí ya está. Sí me la aceptó. ¿Cuándo va a ser esa restricción? ¿De lunes a viernes o de sábado a domingo? Vamos a poner que sea de lunes a viernes para que no se desvelen los chamacos. ¿A qué horas? Dice Daily Time Limit. Vamos a ponerle que sea 4 horas. Y ahora de la casa o de la escuela, aquí también tienes que poner a qué horas se duermen. Y nomás lo van a dar 4 horas. Por ejemplo, que se duerman a las 8 y se despiertan a las. Digamos que se despierten a las 7. En la noche. Y en la mañana, si se despiertan, es para el fin de semana. Para el fin de semana a lo mejor se van a dormir ya más tarde, a lo mejor se van a las 11 y despiertan tarde. Vamos a las 9. Sábado y domingo. Este es en la noche, este es en la mañanita. Y aquí ya, si ustedes gustan agregarle los fines de semana, le ponemos guardar y ya está. Ahorita está pausado y le ponen play y debe de estar aquí como el de abajo, las dos rayitas pues es el de abajo. El de arriba está pausado, el de abajo está activo. Entonces aquí ahora nos vamos a la velocidad que le vamos a entregar a nuestros equipos, cuáles tienen prioridad y cuáles no. Por ejemplo, prioridad son los que están activados. Y si, por ejemplo, que es un foco, no tiene prioridad, pues se lo apagamos y ya no tiene prioridad. Primero van a tener conexión de internet los otros. Miren, ya ves, se regresó, pero es porque es simulado. Pero aquí ustedes pueden seleccionar cuáles equipos tienen prioridad. Miren aquí como de abajo. Estos dos no tienen prioridad. No tienen prioridad. A ver, vamos a apagar A ver si apaga. Sí, ya se apagó. Mira, aquí está. Bueno, entonces estos tres no tienen prioridad. Bueno, ven aquí de abajo.
Aquí está, estos de abajo, 4 no tienen prioridad. Y aquí nosotros ya podemos decidir. Si ustedes se fijan, aquí les dicen en qué están conectados, 2.4G, por medio de cable, 2.4G, 2.4G. Entonces ustedes les dan prioridad para no saturar la red. En especial cuando no se cuenta con muchos megas, pues les dan prioridad a algunos equipos y a otros no. Seguridad, aquí el cortafuegos, el firewall, aquí yo les recomiendo que todo lo tengan así activado. Al menos que ya le sepan responder algo, pues ya le pueden mover alguna cosa de aquí, si les da problemas de conexión. El Access Control para bloquear o permitir equipos, dispositivos. El Blacklist bloquear y el Whitelist dar acceso. Aquí para agregar, presionamos siempre agregar. Y alguno de estos que esté conectado, lo señalamos. Le ponemos agregar y ya lo estaríamos bloqueando, pero si le ponemos aquí le estaríamos dando permiso. Vamos a darles a guardar y para que entiendas mejor cómo funciona la blacklist y whitelist, tengo videos también para eso, es un poco más de entretenido. Y pues yo pienso que ya hasta aquí, ya lo demás, la verdad, un usuario normal de su casa no lo utiliza. Por último, aquí es para actualizar el firmware. Puedes aquí checar por actualizaciones. Si hay alguna actualización, aquí te lo va a indicar y ya lo puedes hasta instalar. Dice aquí que está actualizado. Y si tú lo consigues aparte, pues tú puedes actualizarlo desde una USB. Puedes poner aquí desde tu computadora y tú checas. Supongamos que sea ¿verdad? Lo pones a abrir. Y aquí dice que es inválido el tipo de archivo normal, ¿verdad? Que sea inválido porque no es. Y ya una vez que lo tengas, le pones actualizar, upgrade, y se va a reiniciar y todo. Pues bueno, hasta aquí con el video. Espero les sea de mucha utilidad. Regálame tu like, tu suscripción. Comparte para que cada día seamos más en esta comunidad de Chava Apps. Y hasta pronto, mis amigos.